Muy buenas tardes, o bueno, ya muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar con respecto a, bueno, digamos aquí me disculpo por parte del título porque el día de hoy de hecho tenemos un webinar bastante interesante con respecto a un curso, más que todo va a ser una introducción al análisis técnico con el equipo de Equity y el Distrito Financiero. El día de hoy, pues, nos está acompañando Esteban Pineda, Julián Esteban Pineda, que actualmente es Account Manager del equipo de Equity, LATAM. Entonces, pues, bienvenido tanto por parte de Julián como para parte de todos ustedes. También me gustaría saber si en estos momentos nos están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Adicionalmente, también me gustaría saber o bueno, saber por parte de todos los asistentes desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en el día de hoy. Entonces, mientras nos van colaborando con esas como preguntas a través del chat, les dejo pues, bueno, bienvenido Julián a este webinar. Bueno, muchas gracias Raúl por la presentación. Ya como lo mencionó, yo soy account manager para Equity Latam. Entonces ya más tarde les voy a pasar mi correo para si tienen alguna duda o pregunta. Entonces básicamente antes de comenzar con el tema que Raúl nos va a ayudar con el tema de análisis técnico, les quería comentar un poco acerca del broker. Entonces este webinar está auspiciado por Equity Capital. Más que todo les quería, digamos, como recalcar el tema de la importancia en temas de regulación de los brokers. Entonces, para que ustedes conozcan, a los que ya nos conocen, a los que no, nosotros somos un broker regulado por la FCA en Reino Unido, en Inglaterra, en Reino Unido. También tenemos regulación en Dubai Multi Commodity Center y Securities Commodities Authority, ambas en Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra Dubai. Y tenemos alguna también en Jordan Securities Commission, ¿sí? Para que tengan en cuenta la importancia de la regulación, ya que esto, digamos, ayuda al tema de la seguridad de sus fondos. Entonces ya pues pueden tener la plena confianza en que pues por medio de la regulación sus fondos estarán a salvo con nosotros, no va a haber ningún problema con ello. También les quería comentar pues me imagino que Raúl va a hacer mucho énfasis en esto ya que se va a tratar el tema de análisis técnico. Nosotros tenemos en este momento dos plataformas en funcionamiento. La primera es el WebTrader, ¿sí? Entonces es la plataforma que ustedes pueden meterse a hacer análisis técnico y demás, los navegadores, ya sea Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, etcétera. Entonces ahí tenemos la opción de WebTrader y también tenemos MetaTrader 4, que pues, en este momento es la plataforma mundialmente más conocida para todo el tema de trading y análisis de trading. Entonces ahí para que lo sepan también, manejamos la plataforma de MetaTrader 4. Productos. ¿Qué productos van a encontrar con nosotros si deciden unirse a tradear con nosotros? Tenemos más o menos 62 o 63 pares de Forex con las principales monedas, euro, dólar, dólar australiano, dólar neozelandés, dólar canadiense, monedas exóticas y demás para que los miren. Nuestros spreads son bastante competitivos, la verdad, en comparación a otros brokers. También manejamos los índices, futuros sobre índices, donde van a encontrar los principales índices norteamericanos, europeos, asiáticos, como el Nasdaq, el Dow Jones, el FTSE, etcétera, para que sepan. Y tenemos los principales commodities, que son el petróleo, el oro, la plata, el platino, etcétera, para que lo vean. Todo esto lo pueden consultar en la página de equity.com para que sepan más información, los spreads, los rollovers, los swaps, los contratos, etcétera, para que conozcan un poco más de eso. Lo que sí nos han preguntado mucho, y quiero hacer una aclaración, es que nosotros manejamos acciones. En este momento tenemos la posibilidad de que ustedes entren a operar acciones de la Unión Europea, de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces van a encontrar, digamos, las más conocidas como McDonald's, como Shell, como Disney, etcétera, etcétera. Pero nosotros manejamos, digamos, como un plus, y es que en la bolsa de Estados Unidos nosotros tenemos algunas acciones, dentro de las acciones de la bolsa estadounidense manejamos algunas acciones de las bolsas latinoamericanas. Entonces, para que sepan un poco
Digamos, de Argentina tenemos las acciones Mercado Libre, tenemos la acción Despegar, en Brasil tenemos Petrobras, Itaú, en Colombia Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Aval, en México Cemex, Televisa, en Panamá Copa Holdings, etcétera, etcétera. Entonces ahí van a poder encontrar la posibilidad de hacer trading con acciones de, pues más conocidas, acciones latinoamericanas, y todo esto es para el beneficio de ustedes, ¿sí? Y también otra pregunta que nos hacen mucho es el tema de cómo podemos depositar y retirar. Entonces, básicamente nosotros manejamos Neteller y Skrill, transferencia bancaria directa también. Recuerden que tienen que llenar algunos datos con su banco y con nosotros para que se pueda hacer. Lo más fácil, recomendado personalmente, es la tarjeta de crédito, lo más rápido y generalmente lo más barato. Pero también manejamos algunos depósitos específicos por país. Entonces, les pongo un ejemplo. En el caso de Argentina tenemos las plataformas llamadas Rapipago, Pago Fácil. En Colombia manejamos Efecti, PSE y Baloto. En Chile y en México manejamos Walmart. Y en México particularmente 7-Eleven, etcétera, etcétera. Hay bastantes métodos de depósito para que puedan, digamos, para que puedan hacer el proceso con mayor facilidad. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Y no siendo más, ya le doy paso a Raúl. Creo que toqué todos los puntos que generalmente nos preguntan antes y después de los webinars. Entonces, igual si tienen alguna duda o pregunta, si tienen alguna duda o pregunta, les voy a dejar el correo. Y también una cosa que se me olvidó mencionar es que en este momento nosotros estamos en el proceso de sacar una tarjeta con nuestro broker. Entonces, eso es una tarjeta llamada ICC Pay, que la tenemos con un proveedor de China. Entonces estamos en el momento haciendo un proceso para que ustedes puedan adquirir una tarjeta en donde pueden retirar sus fondos directamente con la tarjeta que les damos nosotros. Es como si fuera una tarjeta de débito o crédito que les damos nosotros. Entonces estamos en ese proceso. También si quieren saber más información de cómo obtener su tarjeta, pueden escribirme, pueden contactarse con Raúl, etcétera. ¿Listo? Entonces para dejar claro ese tema. Eh, aquí me están preguntando algunas personas que cómo serían los cajeros. Entonces, si quieren, ahorita les mando un formato en donde el proveedor que nos da la tarjeta permite hacer los retiros en los diferentes países para que sepan en qué cajeros, eventualmente como cada país tiene sus bancos, etcétera, entonces ahí están todos los bancos donde están permitidos los retiros desde esa tarjeta. Ustedes van a un cajero y pueden retirar los fondos directamente desde la tarjeta para mandarles eso. Y ya sería todo. Ahora sí, qué pena, Raúl. Ya le doy su paso a que el tema de hoy, de análisis técnico, no siendo más. Vale, muchísimas gracias, Julián. La verdad, pues muy interesante toda la información. Creo que, pues bueno, no sé si nos escapa algo del tema. Lo que me gustaría preguntarle a todos ustedes en estos momentos, si nos están escuchando, veo algunos comentarios de que efectivamente no se está escuchando en estos momentos, entonces, por favor, si me pueden confirmar, pues esa información, sobre todo por parte de, de Leandro, que nos había dicho que no, que si ya había empezado, lo mismo por parte de Jonathan. Igualmente, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, entonces saludo pues a Juan, a Evan y Eugenio, a Daniel, a Jonathan, a César, que nos están sintonizando, wow, de diferentes países. Tenemos a Buenos Aires por parte de Juan, tenemos a Evany que nos está sintonizando desde Panamá, Eugenio, un saludo para ti desde Perú, a Daniel desde Uruguay, mejor dicho, tenemos diferentes personas en la TAM, pues muy buenas tardes para todos ustedes. Yo también saludo a Jordan, a Paola, pues nada, bienvenidos a este webinar a Juan, pues ya la verdad, bueno, me gustó mucho la interacción de este día que tenemos con este webinar, la verdad, bastante interesante, pero antes de empezar a hablar un poco más del tema, un saludo a Brian que nos está sintonizando desde Costa Rica. Eh, eh, Muy bien, me alegra que se esté escuchando, gracias por los reportes. Entonces, nada, vamos a empezar con el tema pisando un poco fuerte y por qué vamos a empezar un poco fuerte con este tema y es que independientemente
del lugar donde nosotros estemos haciendo trading, a través de la plataforma, ya sea a través del web trader, ya sea a través de nuestra aplicación de MetaTrader en el celular, ya sea a través de nuestros ordenadores o nuestros computadores, es fundamental que nosotros como traders tengamos unas bases o unos fortalecimientos cuando estamos hablando del análisis fundamental, y esa es la tarea del día de hoy, es entender un poco más el análisis fundamental, pero sobre todo centrarnos primero en qué son los mercados financieros, pero obviamente no nos vamos a ir a la parte tediosa de los mercados financieros, sino empezar a ver diferentes tipos de mercados financieros, pero luego vamos a centrarnos con el tema del día, que es el análisis fundamental. Igualmente, nuevamente agradezco a todos por sus reportes, y nada, empecemos entonces con este webinar. Y pues más adelante vamos a hablar un poco más del broker, sobre todo de la plataforma, porque lo que me interesa en estos momentos es centrarnos en este curso gratuito de análisis técnico. ¿Por qué? Porque sin duda alguna el análisis técnico va a ser esa herramienta que va a ser parte de ese análisis de mercado que en sí nos va a permitir evaluar un instrumento, ya sea a través de la formación de gráficos, de precios, de calendario económico, mejor dicho, de diferentes aspectos o elementos, pero lo importante y lo relevante es que lo que estamos viendo para llegar a tomar la mejor decisión. Ese es como el desarrollo que todos los traders tenemos que realizar al momento en que estamos analizando y que queremos operar en los mercados. Por supuesto, entender qué son los mercados, entender los tipos de instrumento es algo, una base necesaria. Pero siempre que nosotros estamos, o siempre que nosotros los traders vamos a tomar una decisión de inversión, llamémoslo trade, llamémoslo operación, siempre utilizamos una posición de inversión. El día de hoy vamos a técnico, igualmente para las diferentes personas. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista de mercados de capitales del Distrito Financiero. Entonces, ok, Fabrico, me estás diciendo que se puede llegar a estar entrecortando, los demás están presentando, ok, está trabando un poco, ok, listo, perfecto, vamos a mirar aquí, voy a hacer aquí un pequeño ajuste para saber si pues podemos mejorar un poco más esta calidad. Eh, Muy bien, perfecto. Me gustaría saber si ya me están escuchando sin ningún problema o se está presentando nuevamente pues este inconveniente. Lo que voy a hacer en estos momentos es tratar de ajustar un poco las condiciones de red. Entonces, me permiten solamente un momento. Lo que voy a hacer es tratar de mejorar pues efectivamente la conexión a internet. Entonces, ok, ahora sí. Listo, ya me están diciendo que sin problemas, entonces nada. Ahora sí, continuemos con este tema del análisis técnicos, pero nosotros tenemos que entender que los mercados financieros siempre van a ser ese lugar donde la oferta y la demanda de los activos tienen una relación, tienen un espacio, ya sea que lo llamemos de un espacio físico o ya sea que lo llamemos de un espacio virtual, en el cual vamos a tener esa interacción de los mercados o más que todo de la compra y venta de bienes y servicios financieros. Eso es lo que nosotros básicamente vamos a hablar. No me quiero centrar mucho en este tema, pero si hay algo que nosotros tenemos que empezar a analizar y a ver, y es en qué activos financieros voy a empezar a tomar decisiones de inversión. Entonces, el primer tipo de mercado que nosotros vamos a poder tener acceso sin ningún problema va a ser el mercado accionario, en el cual son aquellos mercados donde se comercian acciones. Cuando nosotros hablamos de acciones, estamos hablando de la representación de la empresa, dado que esta refleja una porción del capital. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros compramos acciones, nosotros estamos comprando más que todo, la empresa, es decir, la participación por parte de la empresa, y no estamos comprando la deuda como si puede llegar a ser efectivamente en el mercado de renta fija. No, aquí estamos hablando de mercado de renta variable,
donde en el mercado en sí nosotros vamos a estar comprando las diferentes participaciones. Por supuesto, cuando estamos hablando de un broker, cuando estamos hablando del trading, siempre debemos tener en cuenta que estamos comprando son los derivados de las acciones, porque si nosotros compramos las acciones verdaderas, pues van a representar un costo más alto, ese costo más alto pues va a implicar pues unos valores más altos. Entonces, claro, cuando nosotros estamos adquiriendo el derivado, igualmente estamos adquiriendo la representación del valor del título de la empresa en la bolsa, de acuerdo a lo que nos están formando los mercados. Entonces, ya saben, acciones, estamos comprando la participación de la empresa, sencillo, sin ningún otro escenario más. Luego tenemos el mercado de divisas, que es el mercado Forex o, como se conoce a algunos, el mercado FX. En sí, este espacio, en vez de la interacción de acciones de empresas, sino que va a ser el intercambio o más que todo la compraventa de divisas que se conoce pues efectivamente como el mercado Forex. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente: el mercado FX es diferente al mercado accionario y diferente al mercado de futuros. ¿Por qué? Porque el mercado de Forex es un mercado que se conoce como over the counter, OTC, es decir, es extra bursátil, lo que le permite tener una operación de 24 horas durante los primeros 5 días de la semana. Es decir, que nosotros como traders, ¿cuándo podemos operar en el mercado Forex? Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Ya sábados y domingos no, porque es el espacio donde el mercado está cerrado y ahí es donde nosotros vamos a poder, pues, efectivamente ganar y, pues, más que todo ganar, operar en los mercados. Entonces, claro, es extra bursátil, es un mercado completamente descentralizado, lo que le permite esta característica tan única. Y adicionalmente, que una de las grandes ventajas del mercado de FX, a diferencia de otros mercados, es que no solamente hay un creador de mercado, sino que son diferentes operadores que pueden llegar a generar la tendencia en el activo. Vamos a colocar aquí un supuesto. Si nosotros pensamos Warren Buffett, sin duda alguna, mejor dicho, un prodigio, una leyenda en los mercados financieros, llega a tomar decisiones de compra por parte de Delta. Entonces, claro, o por parte de no sé, de Boeing. Entonces, claro, va a comprar por parte de Boeing. Claro, va a generar un cambio en el mercado accionario porque pues Warren Buffett está comprando Boeing. Claro, el mercado va a determinarse de acuerdo a esa tendencia de compra. Pero si nosotros hablamos del mercado FX y decimos que Warren Buffett está comprando euro dólar, va a generar un cambio, pero no va a ser tan significativo, tan relevante a comparación de otros, porque claro, aquí tenemos más participantes en el mercado. Por supuesto, cuando habla Warren Buffett, todos los mercados están como pendientes, pero esto lo que implica es que no solamente Warren Buffett va a dominar el mercado, sino que como es un mercado OTC y es descentralizado, tiene tantos participantes que es más autorregulado, es decir, tiene un comportamiento mucho más armónico que otros tipos de mercados. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del mercado FX o el mercado de Forex, siempre vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es cómo se va a construir el mercado FX. Es decir, nosotros cómo lo vamos a ver materializado en la plataforma. Simplemente y llanamente lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente: una moneda principal y una moneda secundaria. La moneda principal se conoce como la moneda base y la moneda secundaria siempre va a ser como ese segundo o ese un segundo tick de valor o representación de la moneda. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es simplemente el euro dólar, es decir, cuántos euros representaría una unidad de dólar. Y aquí ya es ese único análisis que nosotros vamos a tener en cuenta, o más que todo, es como el único punto que vamos a tener, digamos que, claro con respecto al mercado de FX. Es simplemente ver una divisa frente a la otra. Ok, John Carlos, ok. Buenas tardes, proporcionado certificado de participación. Ok, muy bien. Digamos que no te preocupes, que más adelante se van a comunicar contigo, Carlos, para brindarte pues esa información. ¿Listo? Entonces, nada, estábamos viendo pues que efectivamente el mercado Forex, dos divisas. ¿Y qué es lo importante en esto? Que cuando nosotros hablamos del mercado de FX, como les decía Julián Pineda, eh, siempre en el mercado, bueno, el mercado de divisas vamos a poder encontrar efectivamente los pares majors, los pares cruzados y los pares exóticos. Cuando nosotros hablamos de los pares majors, lo que estamos hablando efectivamente son de las divisas más populares, es decir, que efectivamente
cuál es el par más popular en el mercado o cuáles son los más populares, es decir, los que tienen mayor participación, los que tienen mayor volumen, los que tienen mayor liquidez, y esto se ve porque son las monedas más fuertes que podemos encontrar en todo el sistema internacional, pues sobre todo cuando estamos hablando en el mercado de divisas. Entonces, siempre vamos a recordar que los majors van a ser los principales. ¿Cuáles van a ser los principales? El euro, la libra, el dólar australiano, el dólar neozelandés, el dólar canadiense, el franco suizo y el yen japonés. Un truco con respecto al mercado de Forex en los pares majors es que estos siempre van a estar indexados con el dólar estadounidense. Es decir, cuando veamos euro dólar, libra dólar, dólar yen japonés, australiano dólar, ahí es cuando nosotros vamos a decir, todos esos son majors, entonces significa que son los más fuertes, es decir, los que tienen mayor liquidez y participación en los mercados. Luego tenemos los cruzados, que normalmente es la unión de dos majors, en donde vamos a poder encontrar euro yen, libra yen, eh, australiano con respecto al neozelandés, mejor dicho, aquí vamos a poder encontrar diferentes pares de divisas y ya finalmente vamos a tener los exóticos, que son monedas de baja liquidez. ¿Por qué se conocen como monedas de baja liquidez? Porque implica que efectivamente son divisas que no tienen tanta participación en los mercados financieros. ¿Por qué no tienen tanta participación? Porque no tienen tanta contraparte, porque no son tan líquidos, y aquí normalmente entran las monedas que son de aquellos países que están en vía de desarrollo o que se conocen como subdesarrollados, pero es mejor decirles países que en vía de desarrollo, como es en el caso de América Latina, como en algunos países asiáticos, así como muy pocos, digamos, algunos países europeos. Entonces, ese es como el punto importante y relevante que vamos a tener con respecto al mercado de Forex o el mercado de FX, pero cuando nosotros queremos ubicarlo directamente en la plataforma de MetaTrader, va a ser bastante sencillo porque normalmente el broker equity siempre nos ofrece, digamos que en su primer carpeta de portafolio, nos va a ofrecer completamente el mercado de Forex, en el cual, como pueden ver, en este caso tenemos euro dólar, libra dólar, el dólar con respecto al franco suizo. Mejor dicho, aquí todo lo que ustedes están viendo son monedas o más que todo activos del mercado Forex. Entonces, es un punto importante y relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante, y adicionalmente que es un punto como, digamos que bastante interesante. Ahora bien, ya después de que entendemos qué son los mercados financieros, cuáles son los tipos de mercado, que fueron los que vimos, igualmente, para las personas que se estén preguntando que si nosotros vamos a poder encontrar también el mercado accionario por parte del broker, sí, igualmente Julián lo había mencionado desde un principio, pero ya la parte accionaria, digamos que los vamos a poder encontrar después del mercado Forex. Aquí van a poder encontrar las principales como Apple, Alibaba, Amazon, Boeing, Citigroup, Coca-Cola, Disney, eBay, que son como las acciones más populares en Wall Street, y pues digamos que en unos que otros mercados, pero más abajo ustedes van a poder encontrar los diferentes, bueno, el broker nos está ofreciendo diferentes acciones que incluso que cotizan en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, pero que son acciones de diferentes países aquí en Latinoamérica. ¿Esto qué nos va a permitir? Primero vamos a tener una ventaja desde el aspecto fundamental porque es nuestra región. Nosotros conocemos nuestra región, nosotros sabemos cómo es nuestra región, y adicionalmente pues vamos a poder comprender diferentes aspectos y verlos reflejado directamente en la plataforma. Es decir, ustedes ya van a ver materializados todo el comportamiento de los precios a través de los gráficos. Entonces, un punto bastante importante y relevante que pues es importante como mencionarles que efectivamente en la plataforma ustedes van a poder encontrar toda esa información. Ahora bien, ya entendimos mercados, listo. Ahora vamos a empezar con el análisis técnico. Aquí nosotros tenemos que partir que el análisis técnico hace parte del análisis del mercado, de ese tan llamado al inicio que les mencionaba, que es lo que nosotros los traders día a día realizamos antes de tomar una decisión o una operación, es específicamente utilizar el análisis fundamental, que es el análisis que se basa a través de cómo se están comportando los aspectos económicos, las instituciones, webinar, así que por ahora lo vamos a descartar y nos vamos a centrar en el análisis técnico, que el análisis técnico lo que nos está diciendo es
cómo se está brindando, o más que todo, cómo nosotros nos vamos a basar a través de la información que se están materializando en los precios para tomar decisiones de inversión. Es decir, que nosotros como traders, de acuerdo a lo que nos está mostrando el gráfico, ya sea un gráfico de barras, ya sea un gráfico lineal, ya sea uno de velas japonesas, nosotros tomemos la mejor decisión de inversión. Pero entonces aquí cuando nosotros hablamos del análisis técnico vamos a tener en cuenta que van a existir dos subanálisis que van a ser parte de ese análisis técnico, en el cual el primero va a ser el análisis chartista, que aquí ya nos centramos con respecto a la formación de los precios, aquí ya hablamos de teoría de DAO, que eso fue un webinar que habíamos realizado anteriormente con, bueno, aquí con Equity. Igualmente para las personas que quieran saber más de estos webinars, estoy seguro que Julián Pineda les dejó toda la información con el enlace de la biblioteca de webinars para que ustedes pues puedan entrar y efectivamente en el canal de YouTube del broker puedan ver los webinars nuevamente sin ningún inconveniente. Entonces, claro, aquí ya estamos viendo análisis chartista, teoría de Down, efectivamente tendencias, soportes, resistencias, mejor dicho, todo lo que tengan que hacer con respecto a los patrones, a las figuras, y tenemos luego el análisis cuantitativo, que ya es el análisis que se centra con respecto a la información que nos brindan los indicadores técnicos. Ok, listo, ya, qué pena con ustedes. Ahora sí, el análisis técnico, bueno, ya sabemos, estudia cómo se está comportando el precio y en sí lo que nos está brindando es una abstracción descartando todo lo demás que no nos interesa. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando nosotros nos decimos o nos centramos con respecto al análisis técnico, queremos es efectivamente enfatizarnos a estudiar la formación de los precios. No nos interesa al 100% ver otros elementos como efectivamente, ¿qué les puedo decir? Aspectos fundamentales, uno que otro sentimiento del mercado, otras variables que se salgan del análisis. Aquí lo que a nosotros nos interesa es ver cómo se está presentando esa formación de los precios para poder tener en cuenta los o determinar los precios de entradas y los precios de salida. Es decir, aquí lo que a nosotros nos interesa saber y reconocer es en qué momento yo voy a tomar una operación, es decir, voy a entrar en el mercado y en qué otro momento voy a salir del mercado. Entonces, esos son como los dos puntos de partida que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante y como les estaba mencionando, vamos a utilizar gráficos, vamos a utilizar tendencias, vamos a utilizar unos indicadores ya sean tendenciales o osciladores y también vamos a partirnos con o vamos a partir nuestro análisis con respecto a la teoría de datos. Entonces, para empezar con este curso de análisis técnico, nosotros vamos a tener en cuenta que en los mercados financieros van a existir dos tendencias, que para algunos son tres tendencias, pero en sí, cuando hablamos de tendencia, vamos a poder encontrar dos de estas tendencias. Una va a ser la tendencia alcista, que esta lo que nos están diciendo es que efectivamente los picos o la sombra superior son cada vez más altos, mientras que los valles son cada vez incluso, pues, bueno, más altos. Es decir, que los precios van a presentar una tendencia a crecimientos y eso lo que va a generar, o la conformación de esos precios, lo que va a generar es la tendencia alcista. En el caso contrario, que los valles sean cada vez más bajos o más marcados, lo que estamos diciendo es que los precios son cada vez menores, lo que implica o lo que genera la formación de la tendencia bajista. Es decir, que si nosotros analizamos rápidamente aquí los mercados, en este caso vamos a mirarlo en una temporalidad de una hora, la libra con respecto al dólar, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar pues todo este tema de plantilla. Igualmente, si ustedes quieren saber cómo hacer todo esto, déjenos su comentario que nosotros pues les vamos a brindar pues toda la información de cómo realizar todos estos cambios que estoy realizando en estos momentos. Simplemente cambié un poco la visualización de la gráfica para que se pudiera apreciar de una mejor manera. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que cuando los precios estén marcando efectivamente esos niveles cada vez más altos, es decir, que estén creciendo, lo que nos está generando, lo que nos está informando es que se está presentando una tendencia alcista, es decir, que cuando nosotros veamos que los precios son más altos, lo que vamos a hacer es efectivamente trazar una línea desde los valles, es decir, desde los mínimos, y ahí lo que vamos a poder definir es una tendencia alcista. Entonces, esta es la identificación de una tendencia. En este caso es una identificación de una tendencia alcista.
Estos pequeños movimientos se entienden como correcciones, que simplemente son pequeños rebotes en el cual, digamos que los compradores pierden un dominio momentáneo por parte de los mercados, pero igualmente aquí lo que podemos ver es que la libra nuevamente está recuperando ese terreno para volver a ubicarse en una tendencia alcista, ¿ok? Eh, Fabrico, no te preocupes que más adelante el equipo se va a estar comunicando contigo. Entonces, claro, aquí ya están viendo ustedes sin ningún problema una tendencia alcista. Esta es la mejor manera de identificar dicha tendencia. Ahora, lo que vamos a mirar es el caso contrario, porque listo, tendencia alcista, no hay ningún problema, pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a ubicar una tendencia bajista? Entonces, simplemente vamos a hacer el mismo trabajo, pero en vez de buscar máximos, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicarnos cada vez en mínimos más marcados. Cuando nosotros veamos que esos mínimos empiezan a ser más bajos, más marcados, aquí ya vamos a poder ubicar efectivamente una tendencia bajista. Entonces aquí, en este caso, lo que nos está diciendo es que el franco suizo está ganando terreno frente al dólar estadounidense desde el 17 de julio hasta pues la última actualización que tenemos de los precios, porque lo que podemos ver es una tendencia bajista, una pequeña lateralidad y luego otra tendencia bajista. Es decir, que si lo miramos simplemente en el escenario de tendencias, lo que vamos a tener es una tendencia a la baja completamente marcada por parte bueno, del franco suizo, bueno, del dólar con respecto al franco suizo. Aquí lo que podemos ver es efectivamente que parte una segunda, bueno, una continuación, una tendencia bajista, pero pues con una pendiente más marcada. Entonces, claro, aquí lo que estamos viendo es la identificación de la tendencia bajista. No hay ningún problema tampoco en este punto. Y ya la tercera que, digamos que no se considera una tendencia porque en sí no está marcando la dirección de los precios, pero que sí marca efectivamente un momento de incertidumbre, se entiende como lateralidad. Y en las lateralidades, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar? Que en este caso miremos el euro dólar, que bueno, yo sé que aquí tal vez en el largo plazo, sí, me gusta cómo se está viendo esta parte. Y efectivamente, ¿qué es lo que nosotros podemos ver o qué es lo que nos dice las lateralidades? Que los precios van a estar oscilando o se van a estar moviendo entre un rango. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Cuando nosotros veamos que los precios efectivamente respetan ciertos niveles, lo que nosotros estamos diciendo es que las cotizaciones, en este caso, están marcando unas lateralidades, es decir, que oscilan entre un soporte o una resistencia y eso es lo que nosotros vamos a entender por parte de una lateralidad. Entonces es un punto, la verdad, bastante sencillo y bastante relevante tal vez en el euro dólar, digamos que en este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos analizar? Que los precios ya están saliendo de esa lateralidad. Cuando nosotros veamos ese comportamiento, que los precios buscan sobresalir de esos niveles, es que se está presentando un rompimiento, en este caso, tenemos un rompimiento a la alza en el cual el euro dólar pues está marcando máximos del 2018. Entonces, claro, significa que posiblemente tengamos un comportamiento alcista por parte del euro dólar más adelante. Igualmente, estas son las tres maneras de identificar tendencias, ya saben, alcista, bajista y lateralidad. Esas son las tres tendencias que ustedes van a encontrar en todos los activos, en todos los mercados. No hay más, no hay menos, la verdad es como el punto importante. Ahora bien, otro punto del análisis técnico es identificar los canales. Es decir, un canal es efectivamente esos niveles que nosotros determinamos entre los picos y los valles para ver el movimiento de los precios cuando oscilan entre un rango no determinado entre niveles, sino que efectivamente entre los mismos precios. Entonces aquí ya lo que nosotros estamos determinando es el tema de los canales, en el cual vamos a poder encontrar dos tipos de canales, que es un canal alcista, es decir, que los canales alcistas se tienen en cuenta la tendencia al alza, dado que aquí lo que estamos ubicando es valles cada vez más altos, pero picos también cada vez más altos, mientras que en el otro lado lo que vamos a poder ver es un canal bajista donde los valles van a ser cada vez más bajos y los picos también van a ser cada vez más bajos. Es una, la verdad, una manera bastante sencilla en el cual nosotros vamos a poder identificar las tendencias de una mejor manera. Entonces, en este caso, si nosotros volvemos a nuestro primer ejemplo de la libra con respecto al dólar, tal vez en esta temporalidad diaria no nos vaya a mostrar mucha información, pero lo que podemos hacer es simplemente cambiarle una lateralidad de una hora para mirar, pues efectivamente de una mejor manera un canal, pero digamos que ya en este caso no habría ningún problema. Esto sí, esto es un canal
completamente marcado. ¿Por qué estoy determinando o por qué estoy diciendo más que todo es ello? Porque cuando nosotros queremos buscar canales, lo que vamos a tener en cuenta es efectivamente que los máximos sean más altos, es decir, que podamos ver la dirección, mientras los valles también sean cada vez más altos. Cuando nosotros veamos esto es cuando estamos hablando de un canal donde los precios van a estar oscilando entre efectivamente ese piso y ese techo que estamos marcando a través del canal. Entonces hay algunas personas que simplemente utilizan la herramienta del canal para poder identificar esos momentos. ¿Y por qué es importante identificar los canales? Porque cuando ustedes vean que de un canal se esté presentando una lateralidad, es cuando ustedes pueden llegar a determinar efectivamente soportes o resistencias, pero más que todo también se utiliza para identificar, se utiliza más para identificar esos posibles cambios de tendencia a través de las formaciones de las figuras, porque en algunos casos los canales nos van a ayudar para identificar algunos triángulos o algunas cuñas, ya sea una cuña alcista o ya sea una cuña bajista, y esto nos va a permitir pues tomar mejores decisiones de inversión. Pero por ahora estamos con lo básico del análisis técnico. Ya ahora pasamos con el tema de los soportes y las resistencias, que en sí lo que nos están diciendo estos, o más que todo esos aspectos, es que efectivamente esos puntos repetidos de niveles que los precios tocan o respetan hacen esa formación de un nivel significativo tanto por parte de los niveles máximos así como por parte de los niveles mínimos, y ahí es cuando se presenta la formación de los soportes y las resistencias, es decir, que los diferentes puntos más alcanzados por parte de los precios van a formar la resistencia, dado que la resistencia se entiende como ese nivel más alto por parte del precio, y en la parte inferior, es decir, los mínimos que las velas respeten más o los precios respeten más, van a ser o se van a entender como los soportes. ¿Por qué es importante identificar los soportes y las resistencias? Porque eso nos va a permitir tener una mejor comprensión de los mercados, pero más que todo es para poder identificar los rompimientos. Entonces, para este caso, si nos volvemos al eurodólar, lo que vamos a hacer es que vamos a volver a una temporalidad diaria y muy seguramente este máximo que ha sido como o se considera como el máximo del año, que fue el máximo que se presentó en febrero, era un nivel bastante importante que fue el 1.1495, más o menos alrededor, por parte del euro dólar. Entonces, claro, ¿qué significa? Que muy probablemente los mercados, antes de que se presentaran esos rompimientos, ya estaban pendientes, los traders ya estaban pendientes de ese nivel. Entonces, claro, ¿qué era lo que los traders decían en ese punto? Si el euro dólar llega a cerrar el final de la semana alrededor de 1.14 o 1.14 es cuando se va a presentar efectivamente ese cambio de tendencia. Y fue lo que ocurrió dado, ok, qué pena con ustedes. Entonces, claro, ¿qué fue lo que ocurrió realmente en los mercados? Que ya el euro dólar empezó a mostrar incentivos donde el dólar estadounidense perdía terreno, el euro ganaba más terreno. Entonces, claro, ya los traders estaban pendientes del 1.1495. Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Que si llegaba a presentarse un verdadero rompimiento, ya el euro dólar lo que tenía era motivación para ganar, bueno, ganar cada vez más terreno y tratar de recuperar nuevamente, ver el nivel del 1.15, es decir, que es un nivel, la verdad, bastante significativo, que no se había visto desde el 2018, e incluso pues llegar a apuntar al 1.2, o sea que la verdad es tal vez ustedes en estos momentos, digamos que no lo pueden, si están viendo las últimas actualizaciones, tal vez no se entienda en primera instancia, pero si lo miramos ya desde un gráfico semanal, lo que podemos ver es efectivamente que los precios están marcando esos niveles que no se habían marcado desde el 2018. Entonces, claro, ¿esto qué es lo que nos implica? Que el euro está recuperando nuevamente esos terrenos que, como lo pueden ver, es una tendencia bajista donde en estos momentos está saliendo de esos niveles. ¿Y qué es lo que nos importa a nosotros como traders? Que si ya se presentó, como pueden ver, ese rompimiento que incluso está buscando el 1.16, muy probablemente esta continuación de tendencia continúe más adelante, sobre todo si digamos que por parte de los Estados Unidos no se presentan incentivos positivos. De hecho, ahorita en el mes de noviembre tenemos elecciones presidenciales por parte de los Estados Unidos y van a ser unas elecciones muy importantes porque Donald Trump está presentando mucha impopularidad por algunos estados representativos
para las elecciones presidenciales, entonces, claro, es como un punto que vamos a tener en cuenta. Entonces, por eso es importante identificar los soportes y las resistencias. En este caso, aquí lo que estamos viendo son esas rupturas que yo les estaba diciendo, que se pueden llegar a presentar estos dos movimientos, el pullback y el throwback. ¿Qué es lo que nos dice el pullback y el throwback? Un pullback lo que nos está diciendo es que los precios tienen una dirección bajista, es decir, vemos que hay una tendencia bajista y nosotros efectivamente colocamos soportes y resistencias y vemos que estos atraviesan el soporte sin ningún problema. Si nosotros llegamos a ver que en el segundo momento del mercado los precios tratan de retroceder a ese soporte, significa que es un nivel muy significativo que los precios están respetando, es decir, que muy posiblemente en este caso los compradores están ganando nuevamente terreno, entonces claro, es un enfrentamiento entre compradores y vendedores. Lo importante es que si nosotros vemos que se presenta ese retroceso y no se presenta nuevamente un rompimiento en este soporte que se volvió resistencia, es decir, que simplemente los precios la tocan, pero no la sobrepasan y continúan con su dirección bajista, es lo que se conoce como movimiento del pullback. Es decir, que nosotros como traders, ¿qué es lo que vamos a estar pendientes de este momento? Que si nosotros vemos que los precios tocan ese nivel, pero no lo sobrepasan, vamos a tomar una posición de venta, es decir, aquí simplemente vamos a decir, vendemos, y efectivamente lo que vamos a esperar es si se respeta ese pullback, si se llega a respetar, pues lo que se va a presentar es la continuación de la tendencia bajista, es decir, que ahí vamos a ganar algunos pips o en el caso de algunos dólares. Entonces es la verdad bastante sencillo. En el caso contrario, que es un throwback, lo que nos está diciendo es que prevalece una tendencia alcista, es decir, tenemos un movimiento donde los máximos son cada vez más altos y vemos que efectivamente los precios retroceden por una corrección de los mercados. Entonces nosotros decimos como esta corrección no nos está gustando, puede llegar a presentarse pues un cambio de tendencia, pero si nosotros vemos que esa resistencia la llega a tocar los precios pero no la sobrepasa, simplemente lo que nos está confirmando es que lo que va a dominar a los mercados va a ser una dirección alcista. Entonces en este caso, donde nosotros lo pudimos ver fue aquí, en este ejemplo, por parte de la libra con respecto al dólar, ¿qué fue lo que nosotros pudimos analizar? Que se presenta esa tendencia alcista anteriormente, entonces nosotros decimos, uff, ¿será que puede llegar a ser efectivamente, bueno, en este caso estamos viendo es digamos que un ejemplo de un throwback, nosotros decimos, uy, ¿será que puede llegar a presentarse un cambio de tendencia? Entonces vamos a esperar efectivamente si se presenta, si llega a sobrepasar o a rebotar, no, digamos, ahí nosotros decimos, bueno, si llega a sobrepasar es una continuación de la tendencia, si no es una corrección de las tendencias. En este caso lo que tuvimos fue efectivamente una corrección por parte de la tendencia. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos a determinar, pues, efectivamente esos soportes y esa resistencia. Es decir, que nosotros podemos también verlo de esta siguiente manera. Si nosotros vemos que aquí los precios ya sobrepasaron este nivel, digamos que este soporte, este nivel de esta tendencia bajista, es decir, tenemos la tendencia bajista, se presenta el rebote, vemos que toca los precios, entonces aquí ya nosotros decimos, oye madre, puede llegar a presentarse un cambio de tendencia, pero no estamos seguros, entonces vamos a esperar es que si realmente llega a ser un pullback, nada, tomamos posición en venta, si no, significa que va a ser una continuación de la tendencia alcista o tal vez no conocemos efectivamente cuál vez puede llegar a ser la dirección de este, y lo que vemos es que sobrepasa, en este caso, la resistencia. Entonces, claro, aquí lo que nosotros decimos es continuación de la tendencia alcista. En este caso, también lo podemos entender por un rompimiento. Ok, Fabrico, nos estás preguntando por qué esa caída tan pronunciada. Ok, esta caída que se presentó desde el mes de febrero hasta el mes de marzo, se generó debido al avance que tuvo el COVID-19 en el Reino Unido, sobre todo porque fue una dicotomía, dado que el primer ministro británico, wow, se me olvidó el nombre del primer ministro. Bueno, la verdad les va a quedar debiendo, se me fue un momento el nombre del primer ministro, pero el primer ministro del Reino Unido pues estaba asegurando que efectivamente los británicos tenían que salir a trabajar. Boris Johnson, ok, gracias Enrique, sí, Johnson, es que disculpa, se me corrió, pero listo, o sea, efectivamente Boris Johnson dijo que no, que la población tenía que salir a trabajar. Y claro, ahí fue cuando se empezaron a presentar altos números de contagio, luego el Reino Unido se forzó a una cuarentena obligatoria y fue bastante estricta. Luego también de eso tuvimos que Boris Johnson dio positivo a COVID-19 y se tuvo que empezar a cuidar. Es mejor dicho, eso fue algo, digamos que coyuntura británica con respecto a todo el tema del coronavirus, lo que generó esa caída
fuertemente porque también esa caída se presentó dado que el dólar estadounidense se volvió un activo refugio durante esos periodos de tiempo. Entonces es como un punto también bastante interesante que vamos a tener en cuenta. Listo, entonces ya sabemos, throwback, pullback, ya, es empezar a analizar, empezar a ver estas figuras, si se cumple el pullback, vendan, si no se cumple, hay que tener cuidado, si se cumple el throwback, compren. Ok, ¿cuántos picos definen una resistencia o soporte? Eso es una muy buena pregunta, Emiliano. Normalmente depende. Entonces, claro, ¿por qué depende? Porque si nosotros estamos viendo, volvamos al gráfico, si nosotros estamos viendo que son los máximos más alcanzados, es decir, que en este caso, ese es el nivel máximo que se presentó hasta, bueno, desde que pasó todo el COVID-19, claro, el nivel de 1.32 va a ser muy relevante para la libra. Entonces, ¿por qué? Pero porque es una resistencia más que todo psicológica. Cuando nosotros vemos que hay muchos precios que respetan ese nivel, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya lo que estamos diciendo es que a medida que se respete más, significa que va a ser un nivel mucho más importante y más relevante. Esas son las dos maneras, psicológica, es decir, que es un precio muy importante para los participantes del mercado, y ya meramente histórica o más que todo técnica, es aquel donde más se respete ese nivel de precio, es decir, donde los precios más lo toquen, no tanto que lo atraviesen, sino que más lo toquen. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, significaría que el nivel del 1.2487 o el del 2490 va a ser un nivel mucho más importante. Ok. Ok, hay que tener en cuenta el siguiente soporte. Sí, eso también es algo muy importante, Daniel. Muchas gracias por tu comentario. ¿Qué es lo que ustedes también van a tener en cuenta aquí en adelante? Si ven que esa resistencia es atravesada por los precios, en este caso vamos a borrar todas las que tenemos, pero si lo que ustedes ven es que efectivamente esa resistencia es atravesada por los precios y la atraviesan de gran manera, esa resistencia, digamos que en este caso para los precios actuales no va a ser resistencia, sino que se va a volver un nuevo soporte. Es decir, que muy posiblemente el euro dólar, si llega a bajar, qué pena, la libra con respecto al dólar llega a bajar, se va a enfrentar al nivel del 1.26679. Entonces, es como que efectivamente esos soportes se pueden volver resistencia, como esas resistencias se pueden ver soportes. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Tratemos de no eliminarla. Si nosotros identificamos un soporte o una resistencia, dejémosla en el gráfico. ¿Por qué? Porque más adelante los precios puede que nuevamente se encuentren con esos niveles y esos niveles ya históricamente se respetaban, es decir, que actualmente se pueden llegar a respetar mucho más. Entonces, punto, digamos, bastante importante, soportes, resistencias, canales, tendencias, mejor dicho, ya ustedes tienen esas primeras herramientas del análisis técnico. Ahora viene la segunda herramienta, que son las velas japonesas. Yo creo que ustedes cuando ingresan por Google o mejor dicho por algún canal de YouTube, ustedes colocan velas japonesas, les sale muchísima información. Entonces aquí nosotros vamos a empezar a definir conceptos. Velas japonesas en sí se entiende como una versión del gráfico de barra, que es el gráfico de barra era el que se utilizaba anteriormente de gran medida antes de que llegaran las velas japonesas. En sí, las velas japonesas empezaron a regir a los mercados, empezaron a utilizar por parte del trading o de los mercados de capitales desde el avance tecnológico que se presentó entre finales de los años 80 y principios de los años 90. ¿Y esto por qué se debe? Porque las velas japonesas lo que nos permitió es, o lo que nos generó, fue ver un mejor análisis por parte de las cotizaciones. ¿Y esto por qué se debe? Vamos a mirar el siguiente supuesto. Ustedes están viendo, ese era el gráfico que se utilizaba antes de 1989, es decir, un gráfico de barras que donde nosotros lo podemos acercar, nos está diciendo efectivamente que este es el precio de apertura, este es el precio de cierre por parte de una barra alcista, en una barra bajista, pues la apertura va a estar en la parte superior, el cierre va a estar en la parte inferior, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Esa información eh, digamos que no nos está brindando tanta información o no es tan visible para hacer en el análisis.
¿Por qué se debe esto? Porque si nosotros lo miramos incluso un poco más lejanos, va a ser más difícil poder interpretar figuras, patrones, soportes o resistencias. Entonces, por eso, desde 1989 se empezó a implementar la vela japonesa, que es el gráfico más popular y el que utilizan todos los traders. Entonces, es como un aspecto o un tipo de gráfico que nos va a permitir ver de una mejor manera materializado cómo se está presentando la formación de los precios. Ok, Lara, ¿es una buena idea tomar resistencias prepandemia para comprar hoy? Calculando que se normalice el mercado, ¿va a volver a su punto? Uy, ok, muy buena pregunta. Lara, ok, ¿qué es lo que ocurre? Toda esta situación del COVID-19 lo que generó fue un nuevo reto para los mercados financieros. ¿Por qué fue un nuevo reto? Porque sin duda alguna nadie en los mercados de capitales se esperaba una pandemia. O sea, era la primera vez que los mercados tan modernos, tan actualizados, se tuvieron que enfrentar efectivamente a este punto de una situación bueno, una pandemia a nivel mundial. Entonces, claro, toda la reacción fue negativa. Lo que nosotros vimos fue que muchas acciones, muchas empresas, muchos activos, bueno, sobre todo el mercado de commodities, el petróleo, presentaron fuertes caídas. Entonces, claro, el punto delicado de ese asunto es que nosotros no sabíamos hasta qué nivel íbamos a poder encontrar el piso. Ahora ya se encontró desde hace alrededor de unos 2 meses y ahora todo lo que se está presentando son crecimientos o más que todo recuperaciones. Es muy importante, digamos, lo que tú estás diciendo, porque algunos dirían que es un buen momento de entrar en compra, sí. O sea, si no miramos desde aspectos meramente fundamentales y decimos que la recuperación viene de aquí en adelante, lo que tenemos es efectivamente compra de aquí o sea, lo que tenemos es crecimiento por parte de muchos, bueno, por parte de los mercados de capitales. Pero claro, ¿cuál es el problema? El desarrollo coyuntural de los mercados. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si realmente los mercados están dirigiéndose de una buena manera o una mala manera, porque no en sí, desde un aspecto como muy general, no sabemos si la pandemia ya se acabó, si efectivamente la vacuna, digamos que ya tiene resultados tan positivos, pueda llegar a generar un cambio significativo o llegue a generar un cambio negativo. Nosotros aún no sabemos eso. Entonces, claro, los mercados están a la espera en ese punto. Adicionalmente, para que se manufacture todo ese tema de la vacuna del COVID-19, no, digamos que no tenemos como una fecha en específico, no sabemos cuándo va a llegar en sí a todo el sistema internacional, entonces pues ese punto, Lara, la verdad me parece un poco delicado, o sea, no podría decirte si es un buen momento porque van a haber aspectos de mercado que tal vez generen mayores retrocesos. Ok, ante un desplome como vimos por parte de la libra sería meramente especulativo adoptar una posición de compra esperando que la moneda se recupere en algún momento. Sí, pero más que todo no es tanto especulativo, o sea, si tú tienes diferentes caracteres, bueno, elementos, sucesos, puntos, indicadores que te están mostrando que lo que viene es recuperación, vamos a colocar un ejemplo por parte de Suiza, entonces significa que vamos a tener una posición de venta en el dólar con respecto al franco suizo, porque sabemos que se va a recuperar más adelante. Pero lo que nosotros no sabemos de antemano es si realmente esos datos que nosotros estamos viendo, estamos analizando su economía, se vayan a reflejar en la divisa y adicionalmente se vaya a reflejar en el mercado. ¿Por qué? Porque es que en estos momentos, claro, todo apunta, como le está diciendo a Lara, una recuperación, pero no estamos muy seguros de la dirección de esa recuperación, es decir, si ya se va a presentar o si realmente se pueda llegar a frenar más adelante. Y eso también, porque, digamos, ¿por qué les hago toda esa explicación? Porque de hecho hay bastantes activos que se pensaba que iban a continuar con esa recuperación, pero que realmente no fue así. En este caso, están viendo ustedes el petróleo en una temporalidad diaria. ¿Qué es lo que podemos ver? Que desde que se presentó ese piso por parte del petróleo, que fue alrededor de los $8, que luego fue la caída de menos $30, claro, en este punto ya muchos dirían, no, o sea, es momento de comprar. Y efectivamente, los que entraron comprando, compraron igualmente compraron como en $20, o sea, realmente no pudieron comprar en $8, sino que lo compraron como en $20, al punto de $41, claro, ya hicieron el 100, o sea, hemos dicho, están súper contentos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el petróleo desde el mes de junio ha entrado en una lateralidad. ¿Por qué? Porque aún no hay los incentivos que permitan que los precios vuelvan a presentar esos crecimientos para tratar de llegar a niveles de inicio del 2020. Entonces, claro, este es el mejor reflejo de que les podría decir, sí, pueden tomar una posición en largo, pero tengan mucho cuidado porque una cosa es el análisis, los resultados que les brinde la economía y otra cosa es el reflejo de los mercados. O sea,
es como un punto bastante importante. Entonces espero Lara y también por parte de Juan haber respondido esta pregunta y adicionalmente para todos los asistentes que digamos que les haya gustado efectivamente esta información. Entonces quedo pendiente de sus respuestas. Ahora bien, volviendo rápidamente al gráfico de las velas japonesas. Ya sabemos, es el gráfico más importante o más popular porque sin duda alguna nos muestra más información. ¿Y esto por qué? Porque cada parte de la vela nos está dando efectivamente datos que a nosotros nos van a servir para nuestros análisis o ya sea para la modelación de diferentes modelos econométricos o para tener mayor información de resultados. Siempre cuando estemos mirando de velas japonesas nos van a decir efectivamente el precio de la apertura, el precio del cierre, el nivel más alto y el nivel más bajo, es decir, el máximo y el mínimo. Sin embargo, la única diferencia entre las velas que ustedes van a ver es que las velas alcistas, es decir, las velas verdes, el cierre lo van a tener en la parte superior y la apertura la van a tener en la parte inferior. Ya sea la sombra a superior e inferior, la sombra lo que nos está diciendo es efectivamente cuál puede llegar a ser o cuál fue el nivel más alto y más bajo registrado por parte de esa vela. Pero digamos que la diferencia, ya saben, el cierre en una vela alcista va a ser arriba, la apertura va a ser en la parte inferior. Ya en el caso de una vela bajista, el cierre va a ser en la parte inferior y la apertura va a ser en la parte superior, porque claro, aquí lo que estamos viendo es que una vela bajista lo que nos está indicando es tendencia a la baja. Y una vela alcista lo que nos está diciendo es que efectivamente es una vela hacia la alza y pues debido pues a toda la información que nos está brindando efectivamente los precios, lo que vamos a poder ver es sobre todo la dirección del movimiento, es decir, ver realmente cuál fue el movimiento que se presentó en ese activo, en ese instrumento para poder tener una mejor comprensión y adicionalmente que cuando nosotros veamos que entre más largo es el cuerpo de la vela, lo que nos está diciendo es que hay más fuerza por parte de esa dirección. Entonces es como un punto, la verdad, importante, relevante y adicionalmente es un análisis, la verdad, no les voy a mentir, bastante sencillo cuando nosotros estamos hablando del tema de las velas japonesas. Entonces, en este caso, estamos viendo un gráfico eh, ya la verdad que un gráfico aleatorio que decidí tomar, pero que es lo importante que nosotros vamos a analizar, efectivamente el color de la vela. El color de la vela ya nos está diciendo, velas verdes ya sabemos que son velas alcistas, las velas rojas van, lo que nos están diciendo es que son velas bajistas. Si ustedes quieren saber más con respecto a este tema de las velas japonesas, déjenos su comentario que el equipo de Equity Latam les va a brindar pues efectivamente toda la información y adicionalmente en la biblioteca de webinars, bueno, en la biblioteca de YouTube por parte del broker, está todos los webinars subidos, entonces para que ustedes si quieren verlo de la japonesa, si quieren entender más de este tema, pues puedan llegar a complementar este webinar. Entonces los invito a que efectivamente se dirijan a ese webinar. Igualmente, puntos que vamos a ver de las velas japonesas. Ya sabemos, alcistas verdes, bajistas rojas. Cuando veamos velas que sean cada vez más largas en cuerpo, no en sombras, sino en cuerpo, lo que estamos diciendo es que son velas de fuerza. Entonces, en este caso, esta formación de dos velas, lo que nos están diciendo es que es una fuerza alcista que marcaba en el mercado, y ya cuando nosotros encontremos velas rojas, lo que vamos a poder encontrar son velas bajistas. Entonces, esa es la manera en que ustedes van a poder identificar tendencia a la alza, tendencia a la baja. Lo importante, digamos que otro tip que les voy a dejar de las velas japonesas, cuando ustedes vean que se presenta una formación de dos o más o de dos o tres velas del mismo color, pero que tengan un cuerpo, la verdad, bastante similar, lo que nos están diciendo es una confirmación de esa tendencia a la alza. En el caso por parte de una tendencia bajista, ya sabemos, de dos o tres velas que podamos ver que tengan un cuerpo significativo, lo que nos están diciendo es tendencia a la baja. Para poder determinar y pintar, ya saben, tendencias a la alza o a la baja, lo que vamos a tener en cuenta son las sombras. En el caso de una tendencia bajista, vamos a tomar las sombras superiores, los máximos, y simplemente nosotros, wow, trazamos la línea de tendencia y qué pena por la línea, la verdad. Entonces aquí en este caso estamos diciendo tendencia bajista y ya, ok, muy bien, Daniel, ok, ejemplo, la fuerza alcista, yo asumiría que es fuerza alcista, pero si entra a lo largo la perdería. ¿Cómo puedo llegar a identificar? ¿Cómo puede continuar? Ok, listo. Entonces, bueno, ya entendemos, digamos, que esta parte de la explicación, para explicar un poco mejor lo que nos están preguntando, pasemos ya directamente a la parte del MetaTrader. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, escojamos, a ver, escojamos el Dow Jones.
Entonces, ese es el Dow Jones, que es el índice bursátil estadounidense que representa las 30 empresas con mayor capitalización bursátil y mayor pago de dividendo de los Estados Unidos, que es lo que nosotros vamos a poder empezar a analizar con las velas japonesas. Es en sí la formación de las velas japonesas. Entonces, nos estaban preguntando cómo nosotros podemos detectar que se presenta la continuidad de una tendencia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Está presentándose una pequeña tendencia alcista en lo que pues marca de esta última, bueno, de esta jornada, que es de la jornada que empieza porque ya estamos en sesión asiática, por supuesto, ¿qué es lo que nosotros podemos identificar? Cuando veamos que son velas de cuerpo pequeño, son velas de incertidumbre, es decir, son velas dojing, son velas que nos están diciendo que no hay una fuerza tan definida. Entonces, Daniel, cuando tú encuentres esto, significa que no tenemos una tendencia, la verdad, tan marcada, digamos que en esta parte de una hora. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros llegamos a identificar efectivamente velas de grande cuerpo? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que efectivamente domina esa tendencia bajista. Pero nosotros, ¿cómo vamos a saber qué va a continuar o qué va a cambiar? Siempre va a ser la formación de la siguiente vela. En este caso, lo que estamos presentando es una vela dojing. La verdad es una vela de incertidumbre que se está marcando lentamente, pero lo importante es que es una vela que cambia la dirección de la tendencia anteriormente, es decir, es un cambio de la dirección bajista, es decir, que simplemente puede llegar a ser una pauta donde la tendencia anterior, la bajista, no va a continuar, no se va a seguir definiendo. Si miramos otro ejemplo con respecto a las velas japonesas, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar acá? Tenemos dos velas de gran cuerpo, dos velas rojas, que son las que voy a colocar aquí como entre estos límites determinados. Eh, y adicionalmente, en este punto, ya nosotros sabemos que estas dos velas lo que nos están diciendo es tendencia bajista, pero la siguiente formación de la vela es una vela verde, es decir, que ya nos está frenando la continuación de esa tendencia. Puede que ocurra simplemente que sea una pequeña corrección de los mercados y las velas sigan con su movimiento a la baja, pero claro, siempre lo va a definir la siguiente vela. Es decir, si nosotros vemos que se presenta esta vela verde, que nos frena la tendencia bajista, nosotros tenemos que decir, tengo que esperar la siguiente vela. Si la siguiente vela se forma una gran vela de cuerpo, pero digamos que en este caso una gran vela de cuerpo rojo bajista, ya lo que podemos ver es la continuación de la tendencia. Si se forma una vela roja de cuerpo pequeño, ya es incertidumbre, es decir, que ya los vendedores perdieron su dominio y que muy posiblemente se va a presentar la continuación de los compradores, y la continuación la confirmamos cuando vemos esta vela de cuerpo verde, que la verdad es una vela de cuerpo bastante marcada. Entonces aquí ya decimos, se acabó esa dirección bajista, inicia la siguiente dirección alcista y aquí ya es continuar con el análisis. ¿Listo, Daniel? Espero pues haberte brindado información con respecto a este punto. Igualmente para las personas nuevamente que estén interesados en saber más de las velas japonesas, pues en el canal de webinars hay un webinar solamente de velas japonesas para que continúen con todo este tema del análisis técnico. Igualmente ya con esto llegamos al final de este webinar. Igualmente aquí les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del equipo de Equity. Entonces, pues igualmente aquí les dejo toda la información para que si ustedes quieren comunicarse directamente con el broker. Igualmente les recuerdo que el correo de Julián Pineda es julian.pineda@equityconsultants.com, que ahí también van a poder encontrar toda la información. Igualmente aquí estoy viendo que en el chat del webinar Julián les compartió a todos ustedes pues como toda la información de, bueno, del broker, y ahí está el enlace igualmente se los voy a dejar aquí como por aparte, voy a copiar y se los voy a pegar para que todos ustedes tengan directamente pues el enlace del canal. Igualmente ahí está, simplemente copien, peguen, pero también lo pueden encontrar como Equity Latam. Entonces, para todas las personas que quieran saber más de los mercados o que quieran saber con respecto a sus cuentas reales, ya saben con quién se pueden comunicar: con Tania León, con Simón Barragán, con Julián Pineda. Igualmente también los invito a que sigan a las redes sociales del broker. Los pueden encontrar como Equity Latam, los pueden encontrar en Facebook, los pueden encontrar en Instagram y también los pueden encontrar en LinkedIn, digamos, para las personas que quieran saber más. Eh, digamos que en ese punto, Héctor, muy buena pregunta. Los webinars del Distrito Financiero, ustedes los pueden encontrar también en el canal de YouTube, nos llamamos así, Distrito Financiero, y ahí les va a salir, pues efectivamente, toda la información también de nuestro canal. Igualmente, para las personas que quieren saber más con respecto a
el distrito financiero, a los diferentes cursos de trading que ofrecemos y a todo nuestro contenido, por favor síganos en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, bueno, nos quieren escribir a WhatsApp también, pero para las personas que digamos que ya tengan perfil en TradingView, me pueden seguir a r-ramírez-dfx, o si me quieren enviar un correo me lo pueden dirigir a r.ramirez@dfx.com. Entonces, pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. La verdad me gustó mucho toda la participación que tuvimos el día de hoy. Igualmente les mando un saludo a todos ustedes. Igualmente también los invito al webinar que vamos a realizar en la siguiente jornada. Igualmente pues ahí voy despidiéndome de Juan, de Evan y de Eugenio, de Daniel, de Jonathan, de César, de Macario, de Leonardo, de Juan Felipe, de Daniel, me has dicho de César, de Paola, de Lenny, de Ronald, mejor dicho, de muchas personas que nos están despidiendo, digamos, por parte de Héctor, de Ángel, de Daniel, de Enrique. Un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias. Y muchas gracias por toda su asistencia. Sí, Juan Felipe, no te preocupes, igualmente te estaré esperando ya en el nivel 3 de nuestro curso introductorio del Distrito Financiero. Entonces, no te preocupes, Juan Felipe, que ahí estaré para ti. Y pues para todos ustedes, un saludo a José y muchísimas gracias por su participación. Me despido recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, soy trader, analista de mercado de capitales y profesor del Distrito Financiero. Ok. Juan Felipe, no te preocupes que igualmente pues cualquier pregunta me puedes enviar un correo electrónico, envíame un correo a r.ramirez@dfx.com y yo te brindo pues digamos que eh, toda esa información, digamos con lo que respecto que me estás preguntando, normalmente eso lo hablamos más que todo es desde el nivel 3, ¿listo? Yo diría que lo que me estás preguntando es desde el nivel 3, no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, bueno, no siendo más, ahora sí me despido de todos ustedes, dado que, bueno, ok, listo, perfecto, Juan Felipe. Entonces me despido, les recuerdo, mi nombre es Raúl Ramírez, les deseo una feliz noche a todos ustedes, felices trades y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche. Ángela, no te preocupes que ya más adelante el equipo de Equity, igualmente si tienen alguna pregunta en estos momentos, si quieren dejar alguna retroalimentación, y por favor déjenos su pregunta, déjenos su comentario, voy a dejar el chat abierto unos minutos y más adelante el broker se va a estar comunicando con todos ustedes, siempre y cuando eh, eh, dejes, digamos que tu comentario listo por parte de Ángela, por parte de Juan Felipe, por parte de Ángel. Déjenos, bueno, a las personas que quieran que nos comuniquemos más, bueno, más adelante déjenos por favor su comentario. Entonces ya saben, dejo el chat abierto unos segundos, me despido, feliz noche y felices trades para todos.